Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar el sábado séptimo de Pascua, es decir, el día anterior a Pentecostés. Estamos en el penúltimo día del tiempo de Pascua, en donde celebramos que Jesucristo ha resucitado y que eventualmente a los 50 días, es decir, mañana, habría dado el Espíritu Santo a toda la iglesia, y todavía hoy se manifiesta esta iglesia anunciando el Evangelio por todo el mundo. Hoy presentamos al Señor a los difuntos por los que se pide oración: Leila Villalón de León, Mageli Mora, Estelita Mejía y Belice Nadal en su primer año, y también Fernanda Guerrero en su primer año. Hoy también damos gracias al Señor por el nombramiento de Monseñor Jesús Castro, que siendo obispo auxiliar de Santo Domingo ahora ha sido nombrado obispo de la diócesis de Higüey. Le vamos a pedir hoy en esta Eucaristía para su ministerio en esa diócesis, para que sea fructífero y sea de bendiciones tanto para él como para también toda la feligresía de la diócesis. También hoy recordamos la gesta patriótica del 30 de mayo, en donde fue ultimado el dictador, una gesta que hay polémicas respecto a si es válido matar a un tirano o no. La moral católica acepta en este caso y lo ve como perfectamente válido un acto de patriotismo. Pedimos al Señor para que nuestra República Dominicana pueda desarrollar una democracia auténtica en la que todos podamos participar. Vamos entonces a iniciar esta celebración pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Cerremos nuestros ojos y vamos a reconciliarnos con el Señor pidiendo a Él perdón por nuestras faltas y pecados, reconociéndolo ante Él y ante los hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales mantengamos por tu gracia su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando entramos en Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron les dijo: Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros a su costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando la vida del Señor Jesucristo con toda libertad, sin que nadie lo molestase. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia.
Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Pedro: sígueme. Pedro entonces, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto quería, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a preguntar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Bien, aquí estamos, sea al final del libro de Hechos como al final del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Aquí se cierra todo porque en realidad hoy ya estamos cerrando capítulo. Abrimos ahora con el día de Pentecostés, que culmina la Pascua. Continúa el tiempo ordinario hasta que llegue el tiempo de Adviento. Mientras tanto, vamos a ir meditando todo este tiempo que viene en las diversas facetas del ministerio de Jesús. Por eso se va a volver a la vida ordinaria. Tiempo ordinario se llama. El color verde, que va a ser el característico, salvo algunas excepciones de solemnidades, y así también por eso termina el blanco y culmina mañana con el rojo. El rojo, que es el tiempo de Pentecostés, significa el Espíritu Santo. Vamos ahora a cerrar esto. Dice que llegaron a Roma. Cuando entramos en Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. Prisión domiciliaria. Él ha apelado al César. No puede decir: voy a ver al César y ahora me voy y me escapo. Para asegurar eso tenía que ser vigilado hasta que llegara al César. Y aquí se presenta entonces ya el resto de la narración hasta que termine, aunque aquí está cortado, aquí no está hasta el final, sino que está cortado. Ya se habla en tercera persona del singular. Él estaba diciendo: y fuimos, llegamos, en primera persona plural. El que estaba narrando definitivamente andaba con él. Pero el que está narrando ahora se entera de lo que va pasando y escribe. Él, en tercera persona del singular, hablando de Pablo. Convocó a los judíos, Pablo, y principales, y se reunieron. Y aquí se entiende cuál era la rabia que tenían los judíos contra Pablo. ¿Por qué querían matarlo? Y aquí él lo explica claramente. Fíjense, cuando él dice: me interrogaron, tuve que apelar a César, aunque no tengo por intención acusar a mi pueblo. Es que el testimonio de Jesús que hace Pablo acusa a los judíos frente a los romanos. Y usted sabe que ante el grandote uno quiere quedar bien. Y entonces los judíos están diciendo: este me quiere manchar a mí, nos quieren barrar. Y Pablo está diciendo: yo no tenía ninguna intención de esto, no era esto, estoy tratando de dar testimonio de Jesús. Esto no es un juicio político, yo no estoy tratando de decir: este mató a este. No me quedo en una visión horizontal, estoy hablando de Jesucristo resucitado. De hecho, en la predicación de Pablo, como la de Pedro, cuando Jesucristo ha resucitado, él no está acusando a los que predica, él está invitando a los que predica a la conversión, a que reciban el perdón de los pecados, de haber matado a Jesús y todos los demás. Por eso no es la intención de la predicación, y por eso Pablo aquí lo está aclarando, porque él acaba de llegar a los judíos de Roma y está preocupado seguramente
porque a lo mejor han llegado noticias de Jerusalén. Les recuerdo que la capital del imperio es Roma, pero la capital del judaísmo está en Jerusalén en ese momento. Y habrán llegado cartas, noticias. Aquí no lo dice. Hay un texto que está cortado, pero en el texto dice, nosotros no sabíamos, nadie nos dijo nada. Y escucharon a Pablo, y Pablo predicó, y dice que algunos se quedaron dudosos, otros no. O sea, lo mismo de siempre. Y por eso Pablo le sacó la carta, el texto de Isaías. No lo dice aquí esto. Dice, eso le pasaba a ustedes por ser, para que ustedes hoy oyendo no entiendan. Se cumplió lo del profeta Isaías. Ustedes están con la mente tapada y por más que oyen, no entienden. Y así Pablo entonces ya se despide y cierra todo diciendo que estuvo 2 años en Roma predicando abiertamente. Él no podía moverse, pero podía cualquiera visitarlo. Él apeló al César. Normalmente el que apelaba al César tenía derecho de estar con el César. Aquí no dice si él llegó donde el César o no. Aquí no habla de la muerte de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no murió. Aquí podría alguno de estos fundamentalistas decir Pablo no murió porque aquí no dice que murió. Pero sin embargo murió decapitado. ¿Y por qué no lo dice aquí? Porque el autor es Lucas, que no quiere desmerecer la muerte de Jesús. El centro del Evangelio y de Hechos es Jesús. Y no quiere poner a Pablo como otro Jesús, que pasó toda la dificultad, todo el periplo para llegar a Roma, todo, y finalmente decapitado, y entonces todo el mundo se queda mirando a Pablo. No, Lucas quiere que todo el mundo mire a Jesús. Pablo fue un siervo más, aunque grandioso, extraordinario, insigne. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles muestra el envío de Jesús. Acuérdense que comenzó el libro de Hechos a Jesús apareciéndose, ascendiendo a los cielos, enviando a todos a anunciar la buena nueva por todos los rincones de la tierra. Y aquí aparece un discípulo suyo obedeciendo a Jesús, predicando a Jesús por todos los rincones de la tierra, incluido Roma, el centro del imperio. ¿Ven? Entonces no podría Lucas ponerse a describir la muerte, cómo mataron a Pablo, porque no es esa la intención. Ni Pablo, yo estoy seguro que le preguntan a Pablo, Pablo dijo, quite eso, que tampoco es así. La gloria es en Cristo, si se gloria en algo es en la cruz de Cristo, no en mi cruz, dice Pablo. Y también tenemos que hacer eso nosotros, buscar en todo glorificar al Señor, poner a Jesús el centro de nuestras vidas. No tanto predicarnos a nosotros, no estar tanto siempre hablando de nosotros, sino hablando de Jesús, hablando de lo que Jesús puede hacer. Y si hablamos de nosotros, es bastante sano hablar también de nuestras fragilidades, como hablamos de nuestra fortaleza. Pero sobre todo hablar de Jesucristo y su poder, eso es esencial. Esa es la realidad. Y aquí estamos nosotros viendo cómo se cierra el libro de Hechos, como si fuera una continuidad de hasta hoy. El libro de Hechos sigue hoy todavía. Y tú también y yo estamos invitados a, como Pablo, a hacer lo mismo, hacia todos los confines de la tierra, Baní, Higüey para Jesús Castro y toda su gente, y así para todo el mundo, para todos los rincones de la tierra, anunciar la buena noticia y estimular a que otros lo puedan hacer, a aumentar la fe, como se hablaba ayer en la noche en un programa que fue invitado, a aumentar nuestra fe para poder tener la firmeza de poder comunicar esa fe a los demás. Una cosa importante en la fe es que la fe se puede comunicar. No se puede comunicar uno muchas cosas. No se puede comunicar el corazón, aunque a veces es trasplante. Uno si lo comunica se muere. Pero comunicar la fe es esencial. Es más, el que no comunica la fe, se le muere la fe. El que no hace que la fe ayude a otros a tener fe, esa fe se muere. Esa fe acaba y esa fe se seca y no permite tener la savia de vida que salve. Por eso la fe salva en la medida en que yo soy capaz también de ayudar a otros a que encuentren esa fe. Por eso es un deber, y aquí no me cansaré de estarlo diciendo siempre. Hechos de los Apóstoles no acabó en el capítulo 28. Debemos estar en el capítulo 466 aquí ahora, en este momento. Y la gran pregunta es que Lucas está desde el cielo escribiendo, a ver, María, Luis, José, a ver, ¿qué más están haciendo por Cristo? Y lo está escribiendo. Se está escribiendo la historia de los hechos del Espíritu Santo. Y por eso todo se culmina mañana con la fiesta del Espíritu Santo, que fue el gran poder
que lanzó a los discípulos de Jesús a todos los rincones de la tierra. Es el Espíritu el que nos mueve. Es el Espíritu y la experiencia de ese Espíritu la que nos lleva a nosotros a no detenernos en que si pasó esto, que si pasó lo otro, sino la misión. Y otro que habla de la misión también va a ser en este libro, en este evangelio que hoy leemos. También es el final. También es el final de la última parte. ¿Se acuerdan que ayer estábamos en la penúltima parte, que era cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas, me quieres? Y Pedro se entristeció y Jesús le anuncia la muerte. Y después de que le anuncia la muerte, entonces Pedro se volvió ante Juan. Juan es el que no había tenido miedo. Les recuerdo esto. Acuérdense que Juan fue el que se quedó hasta el final en la cruz. Pedro salió huyendo por el miedo, por la fragilidad, y aún así tiene la misión. ¿Cuál es la misión de Pedro? La misión de Pedro es ser pastor de las ovejas de Jesús. Y al final la misión culminará en la muerte. Y Pedro está ahí diciendo, ¿y ese? No vamos a morir juntos. Porque él quería compañero para esa misión. Y él dice, cada uno tiene su misión. Tú sígueme. Tú, en lo que yo te he encomendado, hazlo. Y a ti, ¿qué te importa? Tú ocúpate de tu seguimiento. Tú ocúpate de seguirlo. Porque, y si tú te pones a velarlo a él, lo más que tú vas a hacer es perder tu salvación, ocupándote de ver si él está ocupándose de la suya. Y así nos pasa mucho a nosotros. Velando el plato ajeno, velando el cartón ajeno. Nosotros no podemos estar así. Hay tanta gente en la iglesia, dentro de la iglesia, que le vela el cartón al otro y canta bingo de otro, en otro cartón, y no canta el bingo. Se le pasa el bingo de uno porque está cantándole el cartón de otro, fijándose en la vida, en lo que hace. Eso lo hizo para mí, aquello, no sé qué. Y estamos nosotros en cualquier cosa menos evangelizar. Pablo no está en esa niñería. Pablo está a punto de dar la vida, le van a cortar la cabeza. Suena bonito, ¿no? Le van a cortar la cabeza. Y él todavía tenía el chance de negarse. Pablo en esos 2 años tenía chance de decir, no, reniego de Cristo. Bien, ciudadano romano, eres libre. Y eso es muy tentador. Me imagino la noche anterior diciendo, bueno, porque todavía la noche anterior podía amanecer diciendo, he decidido como Pedro, después me perdona. Así hacemos muchos de nosotros. Ay, hombre, después me perdonan, pero que me quiten este lío. Ese olvidarme de mis principios para evadir, para salvar mi vida, como dice el Señor, quien quiera salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por mí la salvará. Aquí Pablo no la quiso perder hasta el último día, hasta que puso la cabeza y fue decapitado. Todo eso es grandioso, pero Lucas no lo quiso poner porque lo grandioso no es que le cortaron la cabeza, lo grandioso es que tenía fe en Cristo, hasta el punto de que le cortaran la cabeza, que es diferente, suena lo mismo, pero aquí viene el plano cristocéntrico de la fe en Cristo, lo que está ahí cantándose. No se está cantando aquí las glorias de Pablo, sino que se está cantando la fidelidad y el amor a Cristo Jesús. Y aquí también, aquí en esta, le dice, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces comenzaron a decir, pero, porque así somos, pero él insinuó esto, entonces los chismes, los rumores, bueno. Eso sí que es una realidad en la iglesia, que cuando llegue el Espíritu Santo, no, ya llegó, entonces nos obstaculizamos al Espíritu Santo. La lengua que tiene que ser usada para alabar al Señor, tenemos que meter en la lavadora del Espíritu para que la lave y la limpie. Y no tengamos una lengua que es capaz de ocuparse de cualquier otra cosa. Lenguas del Espíritu, lenguas de fuego, lenguas de alabanza a Dios, y lenguas que sean capaces de proclamar y anunciar y ocuparse de seguir al Señor, ocuparse de que si el Señor me ha dicho que me van a llevar a donde yo no quiera, ocuparme de que yo no me niegue a eso otra vez. Pedro aquí tiene un peligro. Pedro primero dijo, yo no te negaré, y después al final lo negó, se salió de su casilla, y entonces ahora ya tiene la tentación de salirse de su casilla. Ya le dieron su premio, ahí está, usted tiene muerte crucificada, y entonces está buscando el premio del otro. Usted ocúpese de su premio para que lo reciba. No se ponga a salirse a velar al otro, porque se le va a olvidar que usted, su misión es dar la vida por mí y por mis ovejas, dice Jesús.
Esta es la misión del pastor y esta es la misión de Pedro, pero Pedro se puede meter en la misión universal, pero no se puede meter en la vida privada de Juan. ¿Y cuándo dispone Dios que muera Juan? O sea, a Pedro le dieron la llave del reino en cuanto a la fe, pero no le dieron la llave del reino para decir quién se muere, quién no se muere y cuándo se muere. No es ese. El autor de la vida sigue siendo Cristo, que está resucitado en medio de nosotros. Necesitamos una cabeza visible, Pedro. Y Pedro continúa en Francisco ahora. Y seguirá en quien tenga que seguir después en un futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia continuará su misión. Y entonces aquí la misión nuestra no es ni hacer política, ni hacer nada, ni nada. Por ejemplo, saqué un tuit anteayer, un tuit de las bocinas. Y salieron las bocinas de un sector creyendo que le estoy hablando a ellos. Y lo que hice fue simplemente hablar de una realidad triste, que hay algunas bocinas siempre, y de cualquiera que sea, pero cada uno se siente aludido. ¿Por qué? Porque se cree siempre que el pastor está hablando de política, y el pastor tiene que hablar de la realidad cruda que nos rodea, forma parte. No puedo salir de la realidad que también es social, política, cultural y económica y religiosa, y no se puede salir. No puedo decir, usted se queda en la parte religiosa, el otro en la parte cultural, el otro, ¿cómo le gustaría a los políticos que fuera así? Que cada uno se meta en su cosa y les dé tranquilo a la política con el poder. Entonces no es así, los profetas surgieron y así la iglesia cristiana ha hecho a lo largo de 2000 años, a pesar de errores, ha hecho el trabajo de ser la conciencia, sea del pueblo, ayudar a la conciencia del pueblo como a la conciencia de los que gobiernan, a decirle a cada cual, es el instrumento de lo que el Espíritu quiere hablar a la sociedad, respetando a las autoridades y animando al pueblo y pidiendo al Señor que el reino de Dios venga aquí, sea y fermente la cultura, la sociedad, la economía, la política, la religión y todo, que fermente la sociedad completa. Y eso lo va a hacer la obra del Espíritu Santo, que se va a derramar, y vamos a pedir al Señor por nuestro país. Nuestro país ha pasado por muchas cosas, pasó por situaciones diversas. Cuánta dificultad para parir una nación como la República Dominicana, que estuvo en las manos de tanta gente, hasta de holandeses, tuvo manos de holandeses, de franceses, de haitianos, de americanos, de españoles, de todo. Estuvimos en las manos de todo el mundo, de ingleses, de todo el mundo. Y sin embargo ha tenido que caminar duro para liberarse. Y después le cayó un dictador que estuvo más de 30 años ahí y finalmente tuvo también el coraje de hacerlo. Tendremos el coraje de poner las bases para que nuestra democracia crezca de verdad y las instancias que influyen en la sociedad no sean solamente de los políticos, sino que también la ciencia tenga autoridad, el derecho también tenga autoridad, una palabra, la religión tenga una palabra, que la autoridad, que la verdad y la autoridad no salga solamente de los que ni siquiera estudiaron, pero tuvieron un cargo político y de allí ejercen incluso cosas que son anticientíficas, contra el derecho fundamental, contra la religión y contra todo. ¿Es posible eso? Que no haya una democratización de la participación en el ejercicio de para dónde tiene que ir una sociedad. No, eso no es así. Nuestro país ha tenido mucha sangre, sudor y lágrimas, y pedimos por ella, para que la República Dominicana, ahora que viene el periodo de elecciones, que Dios la bendiga. Y le están diciendo a los pastores, a cada pastor le están achacando a un partido. Yo, según algunos, soy de tal partido o tal partido. Es una pena que buscando el bien común se crea que uno está haciéndose partidario de un sector de la sociedad cuando uno es pastor de todo. Pedimos por las elecciones. Ojalá que las elecciones primero sean limpias, transparentes, que reflejen lo que quiere el pueblo y que el pueblo entonces elija un buen presidente con un buen gobierno. Ojalá, cualquiera que sea, el mismo, el anterior, el próximo, no sé. Dios dirá, la voz del pueblo será la voz de Dios que hablará quién será el presidente. Y esperamos que nuestro país pueda seguir liberándose de sus esclavitudes y pueda ir encontrando su verdadera libertad. También pedimos por la diócesis de Higüey, una diócesis que tiene y alberga a la protectora del país, a Nuestra Señora de la Altagracia,
Ahora Nuestra Señora Altagracia tiene otro hijo más que lo recibe, un hijo con mitra, nuevo que lo recibe con alegría. Y estoy seguro que él va a ir allá con ilusión y con su dinamismo va a bendecir esa diócesis. Entonces siempre habrá sorpresas. Para mí fue una sorpresa que estábamos viendo quién iba a ser, y para mí es una alegría saber que un hombre libre, auténtico, con una palabra que no está encadenada, va a la diócesis de Higüey ahí a ayudar a presentar y sobre todo a facilitar que el reino de Dios en esa hermosa diócesis se manifieste. Damos gracias al Señor por Nicanor, por todos estos años de servicio, por todo este amor a la diócesis y por todo este cuidado que ha tenido. Que Dios le premie y que todavía tenga muchos días largos y muchos fructíferos días en los que Dios le ofrezca para vivir, que el Señor le premie con todo el servicio que ha hecho a la iglesia y a la diócesis de Higüey. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor nuestras intenciones, con la certeza de que Dios escucha nuestras peticiones y sobre todo siempre escucha las necesidades de su pueblo. Para que envíe al Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que envíe sobre todos los hombres su espíritu de sabiduría y entendimiento, de ciencia y piedad, de amor y temor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ilumine las mentes de los gobernantes y mueva sus corazones con la luz y la fuerza del Espíritu de verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos lleguemos a formar, según el deseo de Jesús, un único redil del que Él sea guía y pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos Leila, Mageli, Estelita y Belice y Fernanda, para que el Señor los acoja en su reino, les permita participar a ellas del banquete eterno de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por la diócesis de Higüey y por su obispo, nuevo obispo, Monseñor Jesús Castro, para que Dios bendiga esa diócesis y el pastoreo de Monseñor Castro sea de abundante bendición para todos los feligreses de esta diócesis que alberga la patrona protectora del pueblo dominicano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y Señor, te recordamos a nuestro país, a nuestra democracia, en un día como hoy, en el asesinato del tirano Trujillo, para que tú le ayudes a esta nación a liberarse de todas sus esclavitudes y todos los impedimentos en la búsqueda del bien común. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones que te presentamos, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Una estrella dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan
Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, al descender sobre nosotros, nos disponga para estos divinos misterios, ya que por él recibimos el perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana En lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Leila, Mageli, Estelita y Belice, Fernanda y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de gozo y confianza. Tenemos un Padre en el cielo que nos ama y eso nos hace confiar. Tenemos un Señor que fue enviado por el Padre misericordioso que nos hace confiar y tenemos un Espíritu Santo que nos mueve en nuestro interior a la santidad, que nos hace confiar. Por tanto, confiados juntos, movidos por ese Espíritu, enseñados por el Hijo, dirijámonos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna.
Vamos ahora a participar de la comunión espiritual, esperando que pronto acabe el confinamiento que nos impide la recepción sacramental de la Eucaristía. Vamos a recibirla espiritualmente todavía. Pidamos al Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Como quien dice a las vísperas de Pentecostés, aunque es en la mañana. Y te pedimos, Señor, para esta iglesia, para el mundo, una efusión de tu Espíritu Santo, para que llenes cada corazón con el fuego de tu amor y puedas renovar a tu iglesia entera. Bendice desde el Papa hasta el más sencillo de los cristianos que están en el mundo luchando por ser fieles a ti. Dales la fuerza del Espíritu para que todos y cada uno puedan seguirte a su manera, a su modo, al modo en cómo el Espíritu les guía. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque has mantenido la fe en todo este tiempo a pesar del confinamiento y no haber podido comulgar sacramentalmente. El don de tu Espíritu nos ha mantenido con un corazón lleno de fuego. Gracias, Señor. Derrama tu Espíritu, renueva cada vida cristiana con la fuerza de tu Espíritu para que podamos como iglesia ser fieles a ti, como cuerpo tuyo. Seas tú siempre nuestra cabeza, Cristo, y el Espíritu y la chispa que nos mueve para servirte. Amén. Oremos. Acoge, Señor, compasivo nuestras súplicas, y así como hemos pasado de los antiguos misterios a los nuevos, así también superado el viejo pecado, quedemos renovados por la santificación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordar que mañana, primero hay muchas cosas, mañana es Pentecostés. Mañana es día de la visitación, que claro, como es Pentecostés, prima la solemnidad grande de Pentecostés. También mañana es Día de las Madres, por lo tanto desde ya un abrazo a todas las mamás, lamentando tanto que las mamás tengan oportunidad para hacer muchas cosas, pero no poder ir a la iglesia a rezar. Las mamás, que son las que nos han transmitido la fe, las mamás, las abuelas, las bisabuelas, en ellas está la fe del pueblo que se ha transmitido. Ellas saben esperar. Las mamás han tenido que aguantar muchas cosas, aguantan eso y más. Eso hace una mamá. Y por eso María les acompaña. Cerramos el día, el mes de María, también nuestra madre, con el día de Pentecostés. Pidamos al Señor que toda esta cantidad enorme de motivos de mañana nos ayuden a renovar nuestra fe y volver a la iglesia luego renovados, fortalecidos
y de nuevo encontrados con nuestra vida y con nuestra fe. Amén. No sé si es la oración ya, porque vamos a impartir la bendición y entonces mañana vamos a celebrar Pentecostés, 9 de la mañana en vivo. Los demás pueden participar, sea en Facebook de Víctor Masalles y Dioses de Baní, y YouTube Víctor Masalles, Monseñor Víctor Masalles y Dioses de Baní, y en Instagram Monseñor Víctor Masalles. Y también por Radio Magis, es en la radio FM 98.3. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.